Buenos días a todos. Bueno, continuando en lo que es la asistencia mecánica respiratoria en la atención de enfermería, más nos vamos a basar en las actividades que son autónomas, independientes, que generamos con mucha participación y que nos involucra totalmente, que depende de que la calidad del cuidado que brindamos sea efectiva. Las recomendaciones son muy débiles, por lo cual vamos haciendo camino al andar, ¿no? Vamos generando protocolos, actividades, basándonos a veces con la lógica misma o con algunos pocos datos científicos que tenemos, y vamos construyendo y reconstruyendo muchas de las actividades de enfermería con algunos objetivos. Por supuesto, uno de los objetivos principales es evitar que el personal de salud se contagie, que nos contagiemos, evitar la dispersión del virus, no olvidar de brindar o priorizar también brindar cuidados de calidad y personalizados. Entonces, teniendo en cuenta estas tres premisas, que es no contagiarse, evitar que se disperse el virus y continuar brindando cuidados de calidad, tengo que empezar a reconstruir o construir una nueva serie de intervenciones, modificar procesos, adaptarnos a procesos que habitualmente estábamos ya organizados para realizar, para la atención del paciente en asistencia ventilatoria mecánica. Hoy algunas cosas tuvimos que adaptarlas. Y también otra premisa fundamental que nos va a acompañar en esta charla es identificar las situaciones que generan bajo riesgo de exposición y aquellas que generan alto riesgo de exposición. Bueno, para también continuar introduciéndonos en el tema de hoy, repasemos que la semana anterior o el encuentro anterior estuvimos viendo cuál era el rol de enfermería en la situación de la intubación orotraqueal. Vimos en tres momentos principales en estas tres situaciones, y hoy vamos a continuar viendo el monitoreo, qué tengo que monitorear y cómo voy a realizar las técnicas que habitualmente requieren un mantenimiento del ARM, y que hoy tengo que tener muchas más precauciones. Y luego, bueno, vamos a ver el programa de atención de enfermería, las intervenciones, cómo voy a planificar y organizar estas actividades, en qué momentos de mi actividad laboral lo voy a realizar. El circuito está compuesto por, primero, la tubuladura y la conexión, que es la tubuladura al respirador. Esta tubuladura consta de dos ramas, que es una inspiratoria y otra expiratoria. Acá tenemos el punto B, que nos muestra el filtro, el humidificador pasivo, donde humidifica el aire. Tenemos el punto C, la aerocámara, que en este caso se llama MDI, acá tiene un adaptador para hacer la aerosolterapia. Tenemos el punto D, que es el tubo endotraqueal, y el punto E, que es el circuito del sistema de aspiración cerrada. Acá vemos a este circuito se le suma el filtro bacterioviral expiratorio, que lo tenemos aquí, al final de la rama expiratoria, ¿sí? Y entre la rama expiratoria y la válvula expiratoria, es decir, que el aire que viene desde el pulmón del paciente va a ser eliminado por esta válvula. También repasando la programación del respirador, el seteo inicial del respirador, durante la colocación de la asistencia ventilatoria mecánica, durante la intubación. Evidentemente, la modalidad tiene que ser de manera controlada por volumen, que el volumen corriente voy a programar entre 4 a 6 mililitros kilogramos, teniendo en cuenta el peso teórico del paciente. Colocar la frecuencia respiratoria entre 14 a 20 respiraciones por minuto, y esto va a depender de la PCO2, del dióxido de carbono. La presión meseta tiene que estar igual o menor a 30 centímetros de agua. La FiO2 comienza con el 1, al 100% o al 1, fracción de 1, y luego se va a ir reduciendo y graduando teniendo en cuenta la saturación de oxígeno, que en este caso, en este contexto COVID,
se pretende que no sea menor a un 88% de saturación de oxígeno. La presión positiva al final de la expiración, que es la PIP, va a depender a la presión meseta, a la saturación de oxígeno que esté manejando, a la tensión arterial media del paciente y a la FiO2, al aporte de la FiO2 entregada. Seguro va a ser mayor a 5. Y la relación IE va a ser de 1.2 o 1.3. Y para continuar, vamos a ver, una vez colocado el paciente en asistencia respiratoria mecánica, tenemos que tener en cuenta que luego vamos a tener que empezar a monitorear y controlar, evaluar cómo se encuentra ese paciente adaptado al respirador. Y acá es donde empieza, por ahí tuvimos que empezar a adaptar también algunos procesos y evaluación en este paciente COVID. Y una de las propuestas fuertes que hacemos desde la especialización en cuidados críticos, desde la diplomatura en cuidados críticos, es que la evaluación inicial de la asistencia respiratoria mecánica esté conformada por una serie de pasos metódicos, sistemáticos, cada vez que ingrese a la unidad del paciente. Esta es una propuesta que hacemos también basado en la lógica, en los datos que tenemos sobre el comportamiento de este virus, basado en los objetivos que nombramos al inicio, que es que no tenemos que evitar contagiarnos, evitar dispersar el virus, y sabemos que también teniendo en cuenta una de las premisas, que la manipulación o la evaluación, todo lo que tenga que ver con el manejo de la asistencia ventilatoria mecánica, requiere de mayor exposición, ¿no? Es decir, que son situaciones que generan riesgo de aerosolización. Por lo cual, teniendo en cuenta todo este contexto, todos estos objetivos y el comportamiento de este virus, por lo que se sabe hasta ahora, nosotros proponemos que cada vez que ingrese a la unidad del paciente, se realice una serie de pasos, y que involucra el ARM. Este es un algoritmo entonces de acciones, que lo vamos a llamar evaluación inicial de la asistencia respiratoria mecánica en contexto COVID. Y nos invita a evaluar durante el ingreso de la unidad del paciente algunos puntos específicos, que ahí lo vamos a ir nombrando. Para verlo mejor, vamos a hacerle un zoom. Lo primero que proponemos y recomendamos fuertemente es que cada vez que ingrese a la unidad del paciente, lo primero que tengo que evaluar es el VT programado versus el VT expirado. Es decir, ingreso a la unidad del paciente y me dirijo directamente a observar cómo está el VT que programé, supongamos 400 de volumen corriente, que es el volumen programado, y observo si el volumen expirado se relaciona, si corresponde, lo correcto es que sea igual de lo que programé. Si hay una diferencia entre el volumen programado versus el expirado, tengo que pensar, o ya tengo que poder perfilar esto que está pasando como una posible fuga. Y teniendo en cuenta que puede haber alguna fuga del respirador, inmediatamente tengo que relacionar de que esa fuga va a generar aerosolización. Por eso es lo que proponemos, por eso proponemos fuertemente que lo primero que tenemos que hacer cuando ingresamos a la unidad es verificar que posibles fugas, porque esa fuga que exista, que pueda llegar a existir, va a generar riesgo, altamente va a aumentar el riesgo de que me contagie, que disperse el virus, que me contagie, y es lo que no queremos. Por eso lo repetíamos en las primeras
en los primeros minutos de hoy, de que tenemos que recordar esto, no queremos contagiarnos. Como siempre existió y siempre existen estas posibles fugas, pero hoy es lo primero que tengo que realizar, porque ya no es solamente el paciente, sino que me está involucrando a mí. Y yo creo que esta propuesta va a ser uno de los cambios radicales que vamos a tener que comenzar para hacer con todos los pacientes, no COVID, de acá a un futuro. Siempre pensando en esto, de evitar posibles fugas, evitar aerosolización, evitar contagiarme. Entonces observo el volumen programado versus el expirado, lo correcto es que sea el mismo valor, y acá tenemos, si es igual, si es el mismo valor, porque el volumen programado versus el expirado, ese indicador es el indicador más fuerte que me va a decir si hay fugas o no, ¿sí? Por eso es lo primero que tengo que hacer. Bien, si el volumen es igual, ¿qué es lo correcto? Si es igual, nada, continúo con las actividades por las que ingresé a la unidad. Ahora, si el volumen no es igual, tengo que pensar que existan posibles fugas, por lo cual voy a revisar inmediatamente y rápidamente el circuito del respirador, ese circuito que vimos recién, ¿no? Desde la válvula expiratoria, desde la conexión de la tubuladura, desde el filtro HME, vigilar las tapas las tapitas que tiene el adaptador de la aerocámara para hacer aerosolterapia. Tengo que vigilar todo rápidamente, observar todo el circuito para ver si hay posibles fugas en este circuito y ajustarlas, ¿no? Ir ajustándolas. Si supongamos que sí había fugas, ajusto todas las tubuladuras, las desconexiones, y continúo, vigilo otra vez, volvería, una vez ajustados, vuelvo a observar el VT programado versus el expirado, ¿no? Y repito la secuencia. Ahora, si no había fugas en las desconexiones, estaba todo perfectamente conectado, ajustado, continúo observando, porque tengo que vigilar que el VT, si el VT sigue con presencia de esta diferencia entre el VT programado y el expirado, vigilo si la aspiración, otra posibilidad es que la aspiración se encuentre abierta, la aspiración cerrada, central, que esté abierta, genera un robo de volumen desde el respirador, del VT del respirador, y en el respirador me dice que hay diferencia de volumen, pero no me dice de dónde viene. Así que vigilo que la aspiración esté cerrada. Si está abierta, lo cierro sería la secuencia, y vuelvo a vigilar el VT programado y el expirado. Si hay diferencia, y si sigue habiendo diferencia, continúo buscando posibles fugas. Si no hay diferencia, vigilo, ¿no? Continúo con mis actividades. Coloco gasas en la boca y voy a auscultar la boca para verificar o no que haya pérdida. Esto va a generar un acercamiento, la distancia, voy a cortar la distancia con el paciente, por eso esto es importante de colocar gasas en la boca, que va a evitar la aerosolización. Ausculto la boca, inflo el balón si es necesario, inflo el balón de neumotaponiento, el balón del tubo orotraqueal, mido presión del balón, y lo mismo, si una vez inflado el balón, vuelvo a vigilar cómo está el VT. Si el VT expirado y el VT programado versus el expirado sigue la diferencia, es decir, sigue habiendo presencias de fugas, o por lo menos hay diferencia de volumen. Yo hasta ahora estoy pensando que hay fugas, que es lo que más me va a preocupar. Paso a lo siguiente, que es verificar, auscultar que ingrese aire en los pulmones. Es decir, que voy a auscultar pulmones, voy a hacer una auscultación pulmonar. ¿Para qué? Para evaluar
¿no? Si hay alguna urgencia, si esto es de urgencia, ya que no encuentro posibles fugas porque ya me di el balón, ya cerré la aspiración, no hay desconexiones, tengo que evaluar otras situaciones. Por ejemplo, que esté despierto el paciente, ¿no? Que esté compitiendo, que esté despierto y eso esté generando poco volumen, que tenga dolor, ¿no? Esto aumenta la frecuencia respiratoria y por lo general desciende el BT expirado. Tengo que vigilar otras situaciones. O, si esto no es así, si no tiene dolor, no está despierto, pero sigue habiendo diferencia entre el volumen programado y el expirado, tengo que evaluar si hay algún tapón de moco, si la posición del tubo cómo se encuentra, si hay falla, si la falla es del respirador, es una falla mecánica del respirador, y también tendré que evaluar si tengo que ventilar con bolsa resucitadora o reintubar, ¿no? Si ya pienso en estas situaciones, esto se establece como una urgencia, por lo cual tengo que pedir, inmediatamente tengo que activar un sistema de emergencia, tengo que pedir ayuda y hacerlo por lo menos con otro operador, no solo. Bien, repasando, esta es una recomendación que realizamos como enfermeros, como desde la especialización en cuidados críticos, desde la diplomatura en cuidados críticos, teniendo en cuenta estas premisas, ¿no? De que no tengo que evitar contagiarme, tengo que evitar estas situaciones que generan aerosoles, tengo que empezar a reconocer y pensando teniendo en cuenta muy presente estas premisas, lo primero que proponemos entonces es verificar posibles fugas del respirador. Por eso proponemos apenas ingreso a la unidad, ir por estas acciones, ir al respirador, verificar que el volumen programado corresponda, se relacione con el volumen expirado. Para eso, para que sea más gráfico, más representativo, aparte de este algoritmo, vamos a ver un video. Deja compartirlo. Ahí estoy con el video. Así está compartiendo. ¿Ya se ve? No, yo estoy con ahí. Bien. Bien, si vemos acá, lo primero entonces de la evaluación inicial es verificar el BT, que el BT programado versus el expirado, el BT programado, el que aquí está, me señala, programé versus el expirado se corresponda, no sea el mismo. Si existe una diferencia, es lo que decimos, si acá hubiera una diferencia, en vez de 400 dice 300 aquí, continúo verificando las posibles fugas. Verifico fugas en todo el circuito de la RM, ¿no? Verifico que no haya desconexiones, que la aspiración central esté cerrada. Si sigue habiendo, si sigue habiendo fugas, si sigue habiendo diferencia entre el volumen programado y el expirado, voy a proceder a colocarle gasas en la boca. Voy a auscultar boca. Inflar el balón, medir el balón de neumotaponamiento. Y hacer auscultación pulmonar. Bien, esta secuencia entonces de acciones que se representan en 6 pasos es lo que tengo que hacer siempre y cuando tengo que tener presente este primer paso, ¿no? Esto, mientras haya diferencia entre el BT programado y el expirado, tengo que buscar esta serie de acciones
tengo que realizar esta serie de acciones para verificar que haya la existencia de posibles fugas. Y si no hay, decíamos, si todo está en condiciones, si está conectado a las tubuladuras, si la aspiración está cerrada, si no hay fuga por la boca, tengo que pensar en algo más grave, ¿no? O algo como que el paciente esté despierto y no esté desadaptado, que tenga dolor, o pensar en otras situaciones más graves que puede ser, o que haya un tapón de secreciones, o que el respirador haya una falla mecánica del respirador, ¿sí? Son situaciones más graves que generan urgencia y son otras acciones que se van a tener que realizar. Bien, hasta ahí sobre el monitoreo. El monitoreo va a requerir del ARM esto lo que dijimos, ¿no? La secuencia, la evaluación inicial del ARM. Por otro lado, vamos a continuar viendo cuáles son las técnicas que involucran en la asistencia o en el rol de enfermería en la asistencia respiratoria mecánica y que generaron algún cambio que tuvimos que adaptar, nos tuvimos que adaptar en este contexto COVID. ¿No? Son técnicas que nos vamos a enfocarnos en qué cambiaron. Y ellas son la aerosolterapia, ¿no? Lo que ha cambiado lo de la aerosolterapia no es que cambió la forma de realizarlo, sino cambió el orden de prioridad. Hoy se prioriza realizar aerosolterapia, administrar broncodilatadores a través de aerosoles, de PAF, y no realizar nebulizaciones. También otras técnicas que han cambiado, que tuvimos que modificar el accionar o cómo realizarlo, es el cambio del filtro humidificador, cambio del sistema de aspiración cerrada, también ha cambiado la higiene bucal, hubo que repensar cómo realizarla y la medición del balón de neumotaponamiento. Así que vamos a ver cada una de ellas, cómo realizarla, qué es lo que se recomienda, qué es lo que ha cambiado fuertemente. Y la primero que vamos a ver es algo importante. Esta evaluación inicial, este algoritmo que vimos recién, que lo recomendamos cada vez que ingresamos a la habitación, también lo recomendamos que se realice antes de realizar alguna de estas técnicas, ¿no? Es decir, antes de realizar algunas de estas técnicas, evalúo que no haya fugas, ¿sí? Hay que evaluar que no haya fugas antes de hacer aerosolterapia, antes de realizar un cambio de filtro, humidificador, o una aspiración cerrada, antes de hacer una higiene bucal, siempre con esta idea de evaluar que no haya fugas, posibles fugas. Bien, acá vamos a mostrar dos situaciones en este video. Una que no corresponde al ARM, porque es la aerosolterapia si el paciente se encuentra con ventilación espontánea, ¿sí? Que de las cosas que se propone que si la persona tiene ventilación espontánea, está lúcido, que no se propone que en realidad promovamos el autocuidado, que lo realice solo, que el PAF se lo haga solo, ¿no? Pero si la persona tiene un grado de dependencia, y bueno, tenemos que saber cómo realizarlo, cómo es el proceso bien específico. Y la otra situación con el paciente con RM. Bueno, si la persona puede hacerlo solo, promover la utilización de la aerocámara como autocuidado. Recordar esto, que siempre tenemos que tener el equipo de protección personal número 2. Todas estas actividades que nombramos, vamos a tener el equipo de protección personal máximo. Número 2 lo llamamos en donde trabajo. Bueno, para repasar, tenemos la máscara, la cámara en sí y el adaptador al PAF. Estas son las partes de todo lo que llamamos aerocámara. Primero vamos a retirar el barbijo, ajustamos la máscara a la cara del paciente,
administramos el medicamento, tenemos que pedir que inspire el paciente. Retiramos la máscara y bueno, colocamos el barbijo nuevamente. Recordamos que los pacientes, una de las recomendaciones que se está haciendo hoy por hoy es que los pacientes que atendemos estén con un barbijo triple capa. Bueno, y si la aerosoterapia es con un paciente en ARM, primero voy a abrir la tapa de la aerocámara, adaptar el medicamento, el PAFLA, el budesonide, en este caso tenemos, administrar el medicamento en la fase inspiratoria, retirar la aerocámara, perdón, el medicamento, cerrar el MDI. ¿Sí? Es algo sencillo, vamos a ver, son 5 pasos rápidos y sencillos. Abrir entonces la tapa del adaptador del medicamento, colocar el medicamento, adaptarlo, administrar en la fase inspiratoria, esto es muy importante. Cada vez que inspire tenemos que controlar que haya que sea sincrónico en el momento de la inspiración junto con la administración del medicamento. Bueno, retiro el medicamento y cierro la tapa del MDI. En las otras técnicas que vamos a ver ahora a continuación, que también vamos a ver algunos videos, hay que considerar, aparte de evaluar posibles fugas, lo que hay que tener en cuenta es que siempre, o sea, lo que se recomienda es que se realice de a 2 operadores. Realizarlo si es extremadamente necesario. ¿Qué situaciones es extremadamente necesario? Cuando el circuito de aspiración cerrado o el filtro o la boca se observe visiblemente sucia. La higiene bucal en realidad se recomienda una vez por turno y si se encuentra visiblemente sucio, pero porque, por ejemplo, el circuito de aspiración cerrada habitualmente siempre se recomendó cambiar cada 7 días, o si está visiblemente sucio no lo puedo limpiar y lavar. También hay que tener en cuenta que antes de realizar estas técnicas de preoxigenar al paciente, preoxigenar desde el respirador, hay una opción que nos muestra y nos da la posibilidad de colocar el oxígeno, la FiO2 al 100% por 2 minutos y luego poder hacer la técnica, ¿no? Hay que vigilar que la saturación acompañe estos procesos, porque algunos procesos que vamos a ver a continuación generan una técnica de clampeo, es decir, que por algunos segundos no va a ventilar, no se va a generar, no va a haber ingreso de volumen de oxígeno al paciente, por lo cual tiene que estar en las condiciones óptimas. Por eso es preoxigenar, valorar la saturación, porque esto puede sufrir cambio, este proceso de clampeo y cambio de la aspiración cerrada del filtro puede sufrir, puede repercutir en el estado del paciente, en la saturación, y también puede repercutir hemodinámicamente, sobre todo en la presencia de arritmias. Si el paciente, si no está bien oxigenado, o si se tarda mucho el proceso de este cambio de circuito, una de las complicaciones es la presencia de arritmias que se pueden generar, por lo cual hay que estar atento, monitorear esto durante la realización de estas técnicas. Bien, vamos a ver entonces la situación, la técnica de cómo cambiar el humidificador y luego la aspiración cerrada. Son 2 técnicas que el proceso es muy similar, por eso lo tenemos junto.
Bueno, recordad, hay que usar el equipo de protección máxima. Repasamos otra vez el circuito del circuito de la RM. Bueno, primero vamos a ver el cambio del filtro HME. Primero es colocar el respirador en stand-by, ampliar el tubo orotraqueal. Se ven que hay dos operadores. Retirar el filtro sucio, colocar el limpio. Desclampear el tubo orotraqueal. Y desactivar el modo stand-by. Bueno, el cambio de aspiración cerrada. Recordar de que se cambia si es extremadamente necesario. Bueno, lo mismo, son los mismos pasos: colocar el respirador en stand-by, clampear el tubo orotraqueal, retirar el set de aspiración. Observen que hay una gasa estéril, que es donde está apoyando el MDI, que hay una gasa estéril. Colocar el nuevo set, desclampear el tubo orotraqueal y desactivar el modo stand-by. Bueno, colocar gasas en la boca. Lo que se sugiere en la higiene bucal, la colocación de gasas en la boca, se pone gasas en este caso para absorber estas secreciones o lago orofaringio que se encuentre en la boca y disminuir el riesgo de dispersión o contaminación del virus. Este va a ser el primer paso para la higiene bucal. Luego, auscultar boca. Pensamos en auscultar siempre teniendo en cuenta lo que decíamos hace un rato, es de que haya posibles fugas, ¿no? Vamos a trabajar sobre un área muy cercana donde hay mucha exposición a aerosolización, mucha exposición al virus, por lo cual tengo que extremar las medidas, ¿no? Van a tener que hacer procesos bien planificados, bien pensados para esto, para evitar contagiarme, para extremar las medidas para evitar el contagio. Entonces, el segundo paso es auscultar la boca. Ahora sí, voy a aspirar el lago orofaringio. Voy a aspirar secreciones con las gasas colocadas dentro de la boca. También antes de la higiene propia, antes voy a medir el balón. Entonces verifico que no haya lago, ausculto la boca, que no haya fugas, y también para reforzar esto medimos la presión del balón de neumotaponamiento, ¿no? Luego voy a realizar la higiene. Algo que ha cambiado es que en cualquier otro paciente, o hasta ahora pensamos y hacíamos la higiene bucal con cepillo descartable, y hacíamos el proceso del cepillado. También nos tuvimos que replantear, ¿no? Así que el quinto paso es realizar la higiene bucal. Bien, hasta acá vimos técnicas. Vimos todas las técnicas
y buenas técnicas de la aerosolterapia, el cambio del filtro humidificador, el cambio del sistema de aspiración cerrada, la higiene bucal. En la medición del balón de neumotaponamiento, la precaución que hay que tener es esto: auscultar la boca antes, colocar gasas en la boca, ¿no? Es el mismo proceso que la higiene bucal: colocar gasas en la boca, auscultar la boca, medir el balón y después de medir el balón volver a auscultar la boca, ¿no? Recuerden que la recomendación del balón de neumotaponamiento es que se encuentre entre 25 a 30 centímetros de agua, para que genere la presión adecuada en la vía aérea, el ajuste adecuado para evitar fugas, para evitar neumonías asociadas al respirador, y también para evitar el exceso de presión del balón que genera otra situación que también son complicaciones, como traqueomalasias, lesiones en la tráquea, fístulas, y por eso la técnica de medición del balón de neumotaponamiento no podemos dejar de realizarla, pero sí hay que tener algunas otras precauciones en el momento de la realización de esta técnica. Hasta acá vimos las técnicas que han cambiado o que se han modificado, que tuvimos que adaptar teniendo en cuenta la dispersión del virus. Y ahora lo que vamos a continuar es viendo las acciones, las actividades de enfermería, los cuidados de enfermería. Una de las recomendaciones que empezó a circular fue de que teníamos que agrupar cuidados y tratamientos, no acciones de enfermería específicamente, tratamiento, teniendo en cuenta que hay que exponerse lo menos posible con el paciente. Empezamos a producir también y tratar de generar nuestro propio protocolo de actividades de enfermería durante la atención del paciente en RM. Lo primero que pensamos fue cuáles son las actividades que generan menos exposición y más exposición, ¿no? Si vamos con las premisas infectológicas, siempre nos dicen vamos de lo menos contaminado a lo más contaminado, ¿no? Por lo cual dijimos, bueno, de lo menos contaminado son las actividades que se generan, que hacemos, que no requieren contacto con el paciente. Y a lo más contaminado son las tareas que van a requerir contacto con el paciente. Entonces, ¿cuáles eran aquellas actividades que no generan contacto con el paciente, pero que son muy importantes, que hoy tuvimos que reafirmarla mucho más? Y cuáles eran aquellas que sí generan contacto con el paciente y que generan mucha exposición. Y acá empezamos a planificar. Nos dimos cuenta que todas las actividades teníamos que planificarlas. Planificar para exponernos lo menos posible. Y también teniendo en cuenta que esto es cierto, y sobre todo en las unidades de cuidados críticos, que uno puede planificar, pero que también pueden surgir imprevistos. Pero entre lo planificado, sabíamos qué cosas y cómo íbamos a dividirlo. Bien, entonces, esto ya lo vimos, que las actividades que no tienen contacto con el paciente son aquellas que generan menos exposición, y las que tienen contacto con el paciente generan más exposición. Las de sin contacto con el paciente, que generan menos exposición, son las actividades que se van a generar fuera o alejadas de la habitación, de la unidad del paciente, y son aquellas también muy importantes. Desde que ingreso a mi guardia, una de las actividades de menos exposición, pero que me van a ayudar a la planificación de actividades con más exposición, comienza desde el traspaso de información, desde el pase de guardia. Desde el pase de guardia con mis propios colegas, pero también el traspaso de información con el resto del equipo de salud. Y acá también es una de las situaciones o los momentos que tuvimos que reafirmar, ¿no? El trabajo en equipo, cómo se maneja realizar reuniones en equipo entre el médico, kinesiólogo
y enfermero, que son son las disciplinas que más están más en contacto, van a estar con el paciente, y más intervenciones van a realizar, es traspasar información de forma bidireccional, que sea una comunicación sobre la evaluación del paciente desde diferentes puntos de vista. Y para reconstruir entre todos, entre las tres disciplinas, qué situaciones o qué actividades va a requerir el paciente, intervenir en el paciente. Entonces, vuelvo a repetir, las actividades sin contacto con el paciente, las que tienen menos exposición, una de esas, la primera que se va a realizar es el traspaso de información, el pase de guardia entre colegas, y el pase de guardia o las reuniones o los debriefing, como llamamos hoy, que son la exposición o el trabajo en equipo entre todas las disciplinas. Bien, también otras actividades que hago alejado del paciente que generan menos exposición es la evaluación de la historia clínica, ¿no? Desde la evaluación, la observación, la vigilancia desde el laboratorio, observar los datos del laboratorio, observar la radiografía de tórax, observar la prescripción médica, ¿no? Desde acá ya empiezo, realizando esta actividad, empiezo a valorar el perfil del paciente con el que me voy a encontrar y también planificar las actividades que voy a tener que realizar con él. Es decir, la actividad de enfermería comienza aquí, desde que ingreso a la unidad, desde que empiezo a recibir información y tengo que comenzar a planificar, ¿no? Luego tenemos aquellas actividades que sí van a requerir contacto con el paciente. Y acá también podemos dividir las que tienen menos exposición y más exposición, ¿no? Acá también nos pusimos a pensar, porque teniendo este razonamiento, desde pensar que dentro de la unidad, las que requieren contacto con el paciente, dentro de la unidad del paciente, va a haber actividades que tienen menos exposición y más exposición, voy a decidir primero comenzar por esas que tienen menos exposición, y luego las que tienen más exposición con el virus o con el paciente. Y vamos a ver en detalles cuáles son estos momentos. Cuando pensamos en estas que generan contacto con el paciente, en las de menos exposición y más exposición, también dijimos, bueno, ¿cómo vamos a dividir? ¿Cómo vamos a trabajar en todos estos momentos? ¿No? Teniendo en cuenta la rutina que habitualmente hacemos con los pacientes en cuidados críticos. Entonces dijimos, bueno, estas actividades que requieren contacto con el paciente, vamos a dividirlo en dos momentos. La propuesta más fuerte o la recomendación que hicimos fue proponer que haya 2 ingresos a la unidad, es decir, 2 momentos que generen contacto con el paciente, los planificados, ¿no? Obviamente existen, van a haber, o no, situaciones que sean imprevistas y que tenga que ingresar una tercera o cuarta vez, pero inicialmente planificamos que hayan 2 momentos de ingreso, solamente 2 momentos de ingresos a la unidad del paciente. Y el primer ingreso a la unidad del paciente también lo dividimos en aquellas que tienen menos exposición y más exposición. Comenzar por las de menos exposición o más exposición. En el primer ingreso del paciente, en cada turno hablamos, cada turno va a tener 2 ingresos a la unidad del paciente. En el primer ingreso, evaluar el monitoreo de la RM, recuerden el monitoreo. Luego de esto, paso a las acciones, a las actividades que generan menos exposición. Y que son estas que vemos aquí, que son las que
están más alejadas del paciente, ¿no? Las que no requieren el contacto todavía directo, desde recambios de planes de hidratación, controles de bombas de infusión, control de la alimentación enteral, observación de catéteres periféricos y centrales, administración, bueno, de medicamentos, monitoreo de los parámetros hemodinámicos, como la TA, la TAM, la temperatura, la oximetría, PVC, ritmo cardíaco, ritmo diurético, control de parámetros del respirador, evaluación de la función respiratoria. ¿No? Son aquellas actividades entonces que todavía no requirieron contacto directo con el paciente. Y por eso son aquellas de menos exposición. Seguimos en el primer ingreso. Seguimos en el primer ingreso, ahora estamos en las actividades de mayor exposición. En este primer ingreso lo que proponemos es, aparte de lo que hicimos recién, de menos exposición, es finalizando este primer ingreso, hacer todo un examen físico, que el examen físico implica valoración neurológica, valoración respiratoria, evaluación cardíaca, examinar la piel, examinar genitales, evaluar al paciente, ¿no? Hacer una valoración cefalocaudal aplicando todas las técnicas como palpación, auscultación, y finalizar antes de retirarme de la unidad con una rotación en decúbito, en cualquiera de los decúbitos. ¿Para qué? Para evitar las lesiones por presión, porque esto también es una de las situaciones que tenemos que tener presente, que también nombramos al principio, que es mantener y brindar cuidados de calidad, ¿no? Y parte de brindar cuidados de calidad es evitar las lesiones, las úlceras por presión que se pueden generar en los pacientes en cuidados críticos. Recuerden que en estos pacientes el riesgo de generar úlceras aumenta drásticamente. Si aplicamos una escala de valoración, seguramente el riesgo de generar úlceras va a ser muy alto. Por lo cual no hay que olvidar esto que nos involucra mucho a todos los enfermeros. Este es el primer ingreso. En el segundo ingreso, las actividades que vamos a realizar en el segundo ingreso, algo a considerar es que en este segundo ingreso el ingreso va a ser de a dos, con 2 operadores. ¿Por qué? Porque en este ingreso, ahora vamos a ver, muchos de los procesos que voy a hacer van a ser técnicas que ya habíamos recomendado que fueran de a 2. Así que en este segundo ingreso, el ingreso va a ser de a 2 personas. Ese segundo operador puede ser otro enfermero o puede ser el kinesiólogo. Bueno, en este segundo ingreso, otra vez, ingreso y evalúo, hago una evaluación inicial del RM. Verifico posibles fugas. Otra vez. ¿Sí? Es decir, que la evaluación inicial del RM, la valoración para vigilar posibles fugas, verificar posibles fugas, lo voy a hacer en los 2 ingresos. Y en este segundo ingreso, lo que voy a verificar es que lo que voy a realizar primero son aquellas actividades también que generan menor exposición. Por lo cual en este segundo ingreso también tengo la posibilidad de administrar medicamentos, recambios de planes de hidratación, control de bombas de infusión, control de alimentación, verificar otra vez el estado de los catéteres periféricos, centrales, monitorear los parámetros hemodinámicos, ¿sí? Lo mismo que hicimos en el primer ingreso. Y las que generan mayor exposición, y acá sí voy a requerir 2 operadores, son las actividades, las técnicas que nombramos recién, que estuvimos viendo, como cambio del filtro HME si fuera necesario, cambio del circuito de aspiración cerrada si fuera necesario, pero sí la higiene bucal
es necesario porque se recomienda una vez por turno, el baño en cama, si es necesario, rotación en decúbito, y desechar diuresis, esto sería la última actividad, desechar diuresis, descartar diuresis. Y entre medio, antes de desechar diuresis, me queda curaciones, curaciones de heridas, curaciones de catéteres, también me queda, aparte de las curaciones, bueno, de heridas, de vías centrales, de úlceras si tuviera. Entonces, para ir resumiendo, porque ya finalizamos con esta propuesta. Entonces, tuvimos que planificar, teniendo en cuenta varios objetivos y varias premisas, planificar cómo íbamos a intervenir, teniendo en cuenta lo que decíamos, generar menos exposición, evitar contagiarnos. Tuvimos que identificar cuáles eran las situaciones que generan menos exposición y menos contagio y las que generan más exposición, y poder planificar en qué momentos íbamos a hacer los ingresos, las actividades de enfermería, y cómo, en qué momentos, cómo, con quién, solos, acompañados. Se repensó y se sigue repensando muchas actividades. Bueno, estas son actividades hechas por enfermeros, dirigidas para enfermeros, son actividades totalmente autónomas, independientes, y bueno, es lo que queríamos compartir, difundir. Bueno, queremos con esto saludar a todos los enfermeros tucumanos, colegas tucumanos, agradecerles que han estado presentes en esta charla, que tengan un excelente fin de semana, y bueno, seguiremos en contacto para dentro de 15 días. Un gran cariño para todos y nos estamos viendo.